bueno, mañana es la fiesta de Barcelona, la Mercè, ¿no? Pero bueno, empezamos ya. Tenemos aquí a Manuel Machado, que nos traerá contenido fresco, contenido muy bueno sobre Bitcoin en las empresas y más en concreto la estrategia que están adoptando cada vez más empresas de tener su tesorería en este maravilloso activo. Temas técnicos o logísticos. Vale, os voy a contar un poco, ¿no?, que somos el BBH, el Barcelona Bitcoin Hub. Como intuiréis, somos un espacio de debate, de hacer meetups, de traeros contenido, tanto para empresas como para ti a nivel individual. Y buscamos un poco acercar el mundo Bitcoin, que para mucha gente es algo muy desconocido, algo que da miedo, más bien dicho, respeto. Pero bueno, aquí hay gente tanto del mundo de Bitcoin, tanto gente principiante como gente muy experta, gente que lleva años en este activo, como también gente del Finance Hub, que es el lugar en donde estamos aquí, que eso ya lo comentará Nuria más adelante. Y nada, hablamos sobre muchos temas en relación a Bitcoin, ¿vale? Pueden ser tanto políticos como de finanzas, pero nunca hablamos de especulación, de precios, de compra Bitcoin ya o vende mañana. Eso aquí no nos interesa. Algunos de los temas que hemos tratado o que trataremos en un futuro es pues, por qué Bitcoin y no cripto, la introducción, por ejemplo, a Lightning, ¿no?, que es una parte de Bitcoin para hacer pagos instantáneos, Bitcoin en el mercado inmobiliario, Bitcoin como activo para colateralizar préstamos, Bitcoin en la política. Todo esto muchos de estos temas son de meetups anteriores, están grabados y subidos en YouTube, así que nos podéis buscar ahí, Barcelona Bitcoin Hub. Aquí tenéis los QR para la gente nueva, tanto del YouTube, ¿no?, como del Telegram, que es donde hablamos prácticamente cada día, donde anunciamos nuevos meetups, donde la gente pues, hace sugerencias, preguntas, hay personas que van pasando noticias y les comentamos. Y también un poco para hacer ecosistema Bitcoin, ya aquí en Barcelona y en general en Cataluña hay varios grupos. Tenemos el Barcelona Bitcoin Only, el BBO, que es un meetup más técnico, digamos. Tenemos Turbanas Bitcoiners, que hay gente de diferentes comarcas que quedan para hablar de Bitcoin, para hacer algunas presentaciones, para intercambiar Bitcoin también. Pero bueno, no me enrollo más. Le doy ahora la palabra a Nuria Manils, que es la manager de este espacio, del Barcelona Finance Hub. Thank you. Seré muy breve. ¿Podéis levantar la mano los primeros que es la primera vez que asistís a un encuentro estos de Bitcoin? Perfecto. Pues hago un pasito para atrás. Sorry los que ya conocéis el story de esta vez. El Barcelona Finance Hub es un proyecto que promueve el gobierno catalán y que está gestionando el grupo Aticon. Somos una cadena de coworkings, pero que hacemos muchas cosas más, ahora os contaré un poquito. Y aparte de hacer este tipo de encuentros, tenemos partners de ecosistema como los compañeros de Bitcoin, que hace ya pues, prácticamente un año ahora que colaboramos juntos y hacemos este tipo de meetups. Entonces a nosotros nos gusta que aquí pasen cosas más allá de las que nosotros podamos promover, pues nos gusta contar con grupos pues, que hablan de diferentes temáticas y como no, pues Bitcoin con Finance pues tiene muchísimo que ver, ¿no? Tenemos también aquí 4 plantas de coworking, que son las 4 inferiores que tenéis ahora mismo aquí. Entonces si en algún momento pues, les está interesado trabajar desde aquí o asistir a más cosas, pues que sepáis que tenéis esta opción también, ¿vale? Algunas novedades para los que sí me conocéis ya y que podáis tener algunas noticias un poquito más frescas. Hemos creado un calendario con todo lo que pasa en este mismo espacio para que lo podáis sincronizar. Esto os llevará directamente a Google Calendar para que lo podáis sincronizar con vuestras agendas y os sea fácil deciros, pues que hay esta semana, que hay la que viene, activáis la agenda y podréis ver tanto el horario como el contenido del evento, y si todo requiere de un enlace de registro, lo tenéis ahí mismo en la descripción para poderos registrar. Os diría que el 90 y mucho % de lo que hacemos es abierto, es gratuito y es como encuentros como hoy donde os podéis registrar y asistir sin límite alguno, ¿vale? ¿Qué más cosas? Tenemos también una membresía anual que para asistir a todo este network, aquí hay porcentaje pequeño que son estos eventos de pago, los tenéis de forma gratuita también, y como aquí
En este último año ha habido 180 y muchos eventos, pues entendemos que aquí pues hay un network importante, han asistido más de 4.000 personas, tenemos una serie de sponsors detrás, entonces la membresía, el valor recae en poder conectarse con todo este network. En la página web tenéis también la posibilidad de conectaros, podéis acceder a mí directamente para que os haga un poco de puente. Entonces un poco el valor de la membresía recae en este network y lo que pasa aquí, ¿vale? Pero podéis asistir gratuitamente sin daros de alta como miembros, ¿vale? Más cositas, os decía, Ático es un sitio coworking un poquito distinto porque hacemos cosas un poco distintas. Una de ellas, y como novedad, hace unas semanas lanzamos nuestro primer podcast de Ático, se llama Founders Place, y como no sé si conocéis mucho o poco Ático, pero una de las líneas de negocio que tenemos es la aceleración de proyectos emprendedores. Durante los últimos 5 años han pasado más de 80 startups por nuestros programas y tenemos un gran conocimiento de todo el ecosistema emprendedor. Esto hace que en algunas de las startups que detectamos, nosotros nos centramos en fase pre-seed y seed, no es tanto tengo una idea y la quiero ejecutar, es ya tengo producto, tengo mercado, tengo un primer cliente, quiero crecer. Nos centramos en esta fase que es aceleración. En algunos de estos proyectos que nos interesan y le vemos potencial, invertimos en ellos, ¿vale? Tenemos un vehículo a través del que invertimos y damos la posibilidad también, lo hemos abierto, de que individuos como vosotros, como yo, pues podamos coinvertir en aquellos donde Ático mete un ticket. Nosotros solemos poner un mínimo de 25 o 50.000 euros por cada una de las startups y a partir de aquí lo abrimos para que individuos podamos meter tickets y el mínimo son 2.000 euros, ¿vale? Si no entendéis muy bien cómo invertir en startups, pues tenéis un podcast muy chulo donde os lo cuenta. Digo esto de Founders Place porque aquellas startups donde abrimos la posibilidad de invertir son entrevistadas en el podcast también para que podáis conocer un poquito más el proyecto, los founders, la historia. Y entre otras cosas vinculamos este mundo también y lo traemos en lo físico. Entonces ahora hay la oportunidad de Sweeped, que es esta de aquí a la izquierda abierta, que es una insurtech que cubre todo lo que son mascotas, que el mercado es inmenso. Y este mismo jueves pues está el founder de Sweeped, le tenemos por aquí, la persona de nuestro equipo de inversión también, por si le queréis conocer y hacerle preguntas antes de poder pues meter un ticket en su startup, ¿no? Entonces vinculamos un poquito los mundos digitales con presenciales en sitios como estos. No me enrollo mucho más, si os interesa toda esta parte de startups, de emprendimiento, hacemos multitud de cosas, entre ellas la semana que viene, todos estos proyectos de aquí son los preseleccionados a ser acelerados a través de nuestro programa que empieza el mes que viene. De todos estos 12 que veis aquí, seleccionaremos entre 3-5 proyectos que serán aquellos que entendemos que más potencial tienen. Los tendremos trabajando aquí durante 3 días y el miércoles es el Demo Day. Significa que estas 12 pues, van a pitchear aquí, van a poder recibir un poco de feedback y bueno, pues si queréis asistir y conocerlas más en directo, pues tenéis la opción aquí. Igual esto lo tenéis en el calendario que os acabáis de sincronizar, ¿vale? No me enrollo mucho más, dejo ver a Iván y encantada que disfrutéis hoy. Gracias, Moria. Pues nada, como ya sabéis, si sois emprendedores, empresarios, inversores o simplemente gente con tiempo, pues podéis asistir aquí. Vale, un poco la agenda de hoy. Estamos acabando la introducción al Meetup. Ahora, en 1 minuto o 2, empezará Manu a explicarnos pues, un poco lo que os he comentado antes, ¿no? Las empresas que adoptan Bitcoin como activo de tesorería y cómo se financian. Después haremos, bueno, es una presentación, no es de las cortas, bastantes términos, es medianamente densa, pero bueno, es muy interesante, la verdad, ya os contará Manuel en detalle. Después hacemos una pequeña ronda de preguntas y de respuestas, unos 15-20 minutos, y a las 8 cerramos esta sala, ¿vale? Y nos vamos hacia la izquierda, digamos, ¿no? Que hay, bueno, un pequeño espacio para tomar algo. Las bebidas hoy están incluidas, esto no lo hemos anunciado, pero pues si os queréis quedar, pues nos quedamos tomando algo, la terraza está abierta, que este ya será el último meetup del año con esta posibilidad, por el tiempo y por el sol. Y nada, a las 8:45 más o menos, final del evento, vamos bajando para que a las 9 ya no haya nadie. Así que sin más dilación, Manuel Machado con su empresa de Bitcoin Edge y pues si Bitcoin hará falta para financiarse en un futuro. Gracias.
Muchas gracias, Iván. Muchas gracias al Barcelona Finance Hub y al Barcelona Bitcoin Hub, a los dos hubs con los que estamos colaborando hoy. Y muchas gracias a vosotros porque es un día previo a Andrés. No era evidente que fuerais a venir y la verdad se agradece que haya ese interés en este mundo. Bueno, mi nombre es Manuel Machado, soy parte de Bitcoin Edge y trabajo sobre todo en temas de adopción de Bitcoin por parte de empresa. Y ahora vamos a ver esta programación. Inicialmente vamos a ver por qué las empresas actualmente se empiezan a plantear el uso de Bitcoin como activo, como moneda fuerte. Después pasaremos a analizar la estrategia de tesorería en Bitcoin, analizando pues, el modelo inicial, que es el modelo de Michael Saylor, que es el modelo de Strategy, que es el que ha iniciado todo este mercado. Pasaremos a ver el resto del mercado. No solo existe Strategy, hay evoluciones de proyectos por todo el mundo, también en Europa, también en España. Y acabaremos analizando un poco el estado actual del mercado, las tendencias que podemos ver ocurriendo en el mercado y también qué impacto tiene, porque esto no estamos hablando solamente de un grupo de locos que están haciendo cosas con Bitcoin en empresa. Lo que me gustaría ver también es cómo esto nos puede afectar a todos. Todos tenemos empresa o trabajamos en una empresa y el hecho de que Bitcoin se esté introduciendo en la empresa tiene impacto para las empresas que adoptan Bitcoin, pero también para el resto de empresas y para eso tenemos que ser conscientes. Solo una nota, el primer punto fue ir bastante rápido. ¿Por qué? Porque ya lo cubrimos parcialmente en la sesión que hice anteriormente. Esa sesión está en YouTube, si tenéis alguna duda lo podéis ver. Me centraré más en la información nueva para que no seamos repetitivos, pero creo que es importante que hablemos del contexto para que quede claro de qué estamos hablando, para crear unas bases sólidas, para que sepamos la importancia que tienen cada uno de los elementos de los que vamos a hablar. Es una sesión un poco larga, como comentaba Iván. Espero que sea muy interesante. Podría ser 10 horas, la verdad, porque es una temática muy cercana, o sea, muy nueva, pero se está profundizando y está teniendo un impacto en mercados financieros impresionante. Y vais a ver por qué. Bueno, empezamos. Empezamos sobre la temática por qué las empresas se plantean Bitcoin. Lo primero que estamos en medio de una revolución tecnológica. Tenemos inteligencia artificial, tenemos diferentes tecnologías que están emergiendo y tenemos blockchain. Entre las tecnologías que se desarrollan sobre blockchain tenemos Bitcoin. Para resumir de una manera un poco simplista, Bitcoin sería la capa de valor dentro de esta nueva economía y la inteligencia artificial podría ser esa capa de inteligencia. No es 100% así, blockchain también tiene una capa de inteligencia, pero digamos para resumir un poco de qué estamos hablando. Esta revolución está teniendo un impacto social y empresarial que nos va a obligar a todos a cambiar, a replantearnos cómo hacemos cada una de nuestras tareas, pero también cómo interactuamos con nuestras empresas, cómo interactúan las empresas entre sí, cómo interactúan esas empresas también con los estados, etcétera, etcétera. Esto significa que tenemos una exigencia de reposicionamiento, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, y si nos centramos en el nivel de empresa, lo que nos estamos dando cuenta es que la mayoría de las empresas tienen el riesgo de sufrir lo que digamos este sándwich tecnológico, ¿no? Por un lado tienes empresas nativas que trabajan en blockchain y trabajan en inteligencia artificial y que van a crecer muy rápidamente y que van a ser extremadamente eficientes y muy competitivas porque trabajan con una moneda fuerte. Y esto de moneda fuerte lo vamos a ver ahora, no os preocupéis. Y por otro lado tenemos grandes grupos que tienen capacidad de financiación muy fuerte y tienen capacidad para estar constantemente readaptándose. El resto del mundo está entre medio. Es un sándwich que a nadie le apetece ser la parte del medio. O sea, o somos nativos, o somos muy ágiles, o tenemos medios importantes para poder volvernos eso, poder adquirir esa agilidad. El problema es que la mayoría de las empresas nos encontraremos entre medio de esas dos tendencias. Por eso tenemos que aprender lo máximo posible, lo más rápidamente posible, para que podamos salir de ese medio de sándwich. Inestabilidad geopolítica, económica y monetaria. Empezamos un poco traumáticamente, no os preocupéis, que es simplemente para ver un poco el contexto. Seguimos viviendo y seguimos trabajando y seamos un poco positivos, pero
tenemos que poner un poco el contexto, ¿no? Y estabilidad geopolítica, bueno, tampoco os tengo que contar mucho. Si veis un poco las noticias, ya sabéis que hay presiones y cambios constantemente, pues, a nivel de aranceles, a nivel de guerra comercial, a nivel, por desgracia, de otros tipos de guerras también. Hay barreras al libre comercio. Luego lo vamos a ver más adelante. Hay un cambio radical desde el 2020 hasta ahora. O sea, hasta el 2020 estamos en un proceso de globalización. Llegó el COVID, se cerraron las economías, se destrozaron las cadenas de suministro y eso cambió, hizo un declic en muchísimos decision makers, muchos decisores dentro de los países, dentro de las multinacionales, porque se les vino el mundo abajo. No podían asegurar la entrega de productos y de servicios. Entonces todo esto ha supuesto un reposicionamiento de muchas empresas, de muchos gobiernos, que unido a las guerras comerciales, pues ha aumentado aún más esa relocalización o ese reacercamiento de cadenas de suministro que nos está impactando también. Aparte, Estados Unidos tiene un problema de deuda bastante importante y está trabajando actualmente pues, para bajar o para aumentar su capacidad de negociación para que la renegociación de su deuda sea mucho más ventajosa. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. En este contexto, pues más noticias buenas. Las monedas con las que trabajamos pues no paran de ser depreciadas, básicamente. Estamos imprimiendo como si no hubiera un mañana, ya pasó las crisis anteriores, sobre todo en la crisis del 2007-2008 y con la del 2020 igual. Desde la creación del Banco Central, de la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, el dólar ha perdido un 97% de su valor, de su capacidad de compra. Y el euro, desde la creación del Banco Central Europeo, el 30%. Estos son datos del 2020 y algo, pero o sea que ha seguido bajando, depreciándose. Pues nos encontramos que tenemos unos activos en tesorería que no nos da mucho margen de acción, porque cada minuto que pasa se están depreciando. Entonces estamos en un momento que estamos en plena revolución tecnológica, con riesgos geopolíticos muy importantes en los que tenemos que invertir, nos tenemos que tener mucha agilidad para poder readaptarnos constantemente, nos encontramos que tenemos unos fondos que no nos acompañan. La alternativa, que es utilizar una moneda mucho más fuerte, en este caso la propuesta es Bitcoin. Esto es solamente un ejemplo, tenemos más información en la presentación anterior, lo podéis ver. Esa es una comparativa de retornos de inversión de casi todos los instrumentos financieros más importantes que hay en el mercado. Constantemente, salvo algunos años, pues sabéis que Bitcoin trabaja en ciclos de 4 años, y casi todos los años Bitcoin es la opción que ofrece retornos financieros mucho más elevados. ¿Y esto qué aporta? Pues capacidad de compra. Tan sencillo como es. Que hay inestabilidad, que hay subidas y bajadas, de acuerdo, pero el crecimiento es constante hacia arriba y por mucho que haya bajadas en algunos puntos, la tendencia es que tu capacidad de compra aumenta si mantienes Bitcoin dentro de tus activos. Luego comenta Jack Myers, o trabajas 10 veces más duro que alguien que tiene Bitcoin o tienes Bitcoin. De nuevo es una simplificación, pero bueno, a veces estas cosas entran más fáciles por las simplificaciones que por todo el rollo que os cuento antes, ¿no? ¿Cómo vemos a Bitcoin? Pues no solo como una moneda fuerte, ahora lo vais a ver, también como una red monetaria global. De hecho, yo como moneda fuerte directamente ya lo estoy viendo como una red, como una infraestructura a nivel global. Pero bueno, esto es otro tema de discusión. Cuando moneda fuerte es una reserva de valor superior, tiene una escasez real, máximo de 21 millones, no se puede hacer más. El oro es el siguiente activo que sigue con una escasez relativamente importante, aunque el oro todavía se pueden encontrar nuevas reservas, pero sigue siendo un activo bastante importante. Es un medio de intercambio superior, estamos comentando la Lending Network antes con Iván, es una red que funciona, lo que le llamamos una Layer 2, funciona por encima de Bitcoin y tiene velocidades de transacción, de procesado y costes impresionantes. O sea, puedes mover, ahora mismo para Lending Network se está moviendo más que con Visa que con Mastercard, por ejemplo, a nivel de volumen de dólares.
a nivel de volumen de bitcoins. Y hay proyectos con Tether, que es uno de los grandes emisores de stablecoins, que quieren mover stablecoins a través de la Lightning Network, o sea, a través de este ecosistema, esta infraestructura de Bitcoin. Y además es una unidad de cuenta superior. ¿Por qué es una unidad de cuenta superior? Porque es mucho más estable en cuanto a mantenimiento de valor, ¿no? Uno de los ejemplos que poníamos en la presentación anterior es que una casa, por ejemplo, va subiendo de precio a nivel de dólares o de euros de manera impresionante, pero en cuanto a Bitcoin va bajando. Cada vez necesitas menos Bitcoin para comprar la misma casa. Entonces, la capacidad que tiene Bitcoin para representar esa wealth, esa capacidad de compra, esa riqueza, es mucho más superior que una moneda que está constantemente depreciándose. Y cuando consiga una estabilidad mucho más elevada, que seguramente será en los próximos años, seguramente empezaremos a utilizar Bitcoin como una referencia de unidad de cuenta. Y eso tiene implicaciones muy interesantes que lo veremos, quizás no en esta sesión, pero en una próxima sesión que vamos a hacer. En cuanto a red monetaria global, pues es la base de datos más segura e inmutable de la historia. Tiene una capacidad de computacional detrás que todavía nadie ha podido tumbarla. Y tampoco hay... creo que si no recuerdo mal, era muy superior a los 50 mayores superordenadores del mundo. Que por supuesto están distribuidos por todo el mundo, que ni siquiera es imposible hacer que todos esos superordenadores trabajen juntos porque pertenecen a naciones diferentes, ¿no? Es un sistema financiero descentralizado, o sea, no hay intermediarios, es mucho más eficiente, es mucho más rápido, no te pueden bloquear simplemente porque algún intermediario está intentando cubrirse las espaldas, está intentando ser más papista que el Papa y evitar cualquier tipo de transacción que sea sospechosa, etcétera, etcétera. Al final los que lo sufrimos somos los pequeños operadores que trabajamos sobre este sistema financiero. Es un sistema monetario el más transparente jamás creado, todo está vinculado a esta blockchain, a esa trazabilidad absoluta, y es la base de la nueva economía. Vamos a ver que no es solamente un sistema monetario en sí mismo, sino que es el comienzo de todo un sistema financiero que se está redefiniendo sobre el estándar Bitcoin. ¿Por qué la empresa se plantea entonces trabajar ahora con Bitcoin? Pues, por un lado, una parte que es fundamental en el mundo empresarial es que a nivel regulatorio es mucho más claro. Tanto la Unión Europea, como Estados Unidos, diferentes países en Latinoamérica, Canadá, diferentes países en Asia, en África igualmente, están desarrollando regulaciones que son muchísimo más claras. En algunos casos son quizás un poco demasiado reduccionistas para el gusto de algunos, pero al menos tenemos una referencia que es mucho más clara. Y a partir de ahí se puede trabajar más y las empresas están más dispuestas a montar infraestructura o trabajar sobre ese tipo de red. Por otro lado, tenemos una opción que hemos visto antes de mantener nuestra capacidad de compra. Si queremos poder reinvertir, poder financiarnos, etcétera, etcétera, es un activo que nos va a acompañar en el tiempo. Pero no solo mantiene la capacidad de compra, también puede aumentar los retornos, mucho más que el resto de inversiones financieras, siendo mucho más líquido, siendo líquido como si fuera una moneda. Entonces, puede ser muy interesante para la tesorería de una empresa. El nivel de porcentaje que dediques a esa tesorería a Bitcoin ya será otro punto de discusión. ¿Por qué el potencial es mucho más interesante? La escasez que hemos comentado, hay toda una adopción acelerada a nivel de país y a nivel institucional, y además hay un crecimiento previsto muy importante para stablecoins. No sé si conocéis las stablecoins, es el equivalente digital de la moneda fiat actual, del dólar, del euro, de diferentes monedas, que es, digamos, el equivalente digital. Estados Unidos, por ejemplo, ha lanzado una nueva ley que se llama el Genius Act, por la cual, entre muchas otras cosas, aparte de dar claridad al mercado, fuerza que las stablecoins que funcionen en el mercado americano tengan que estar respaldadas por bonos de tesorería americana. O sea, con eso consiguen meter deuda, que es una de sus prioridades para este año,
y generan un mercado sobre dólar digital muy interesante. Ese mercado va a crecer exponencialmente y las stablecoins generalmente son la puerta de entrada para Bitcoin. Por lo tanto, una parte de ese aumento de stablecoins irá muy probablemente hacia el mundo Bitcoin. Además, mejora la diversificación de cartera. Esto es por temas de teoría moderna de carteras, y tampoco vamos a hablar, no es el objetivo. En la empresa podemos hacer muchas cosas con Bitcoin. En esta sesión nos vamos a centrar en tesoreras de Bitcoin, pero es una opción nada más, se puede hacer muchísimas más cosas. El camino que podemos seguir con Bitcoin, ese rabbit hole, ese agujero de conejo, como en Alicia en el País de las Maravillas, es mucho más profundo y muchas más paradas. Estos son algunos ejemplos. Esto lo veremos más en la próxima sesión que haremos, que es más sobre la adopción de Bitcoin en empresas. Por un lado, puedes aceptar pagos a consumidores y a empresas. Puedes también acumular Bitcoin. Dices, bueno, yo quiero tener un activo fuerte, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues DCA, que es comprando un poquito cada día, transformando un porcentaje de las compras que hagas, dedicando un porcentaje de tu tesorería, en diferentes formatos para poder hacerlo. ¿Para qué se puede utilizar? Por ejemplo, protección antidilución. En caso de que hagas inversiones, por ejemplo, en real estate se mueven cantidades enormes en proyectos de muchos años y quieres asegurarte de que esa financiación te dure durante todo ese proyecto. O estás en un modo startup, te has financiado y necesitas que esa financiación dure lo máximo posible para evitar que la segunda ronda o la siguiente ronda empiece antes de tiempo y te puedas dedicar a tu proyecto, que es lo que te interesa. Entonces, si una parte de la financiación inicial la pones en moneda fuerte, pues os queda un margen, un pulmón para poder aguantar más tiempo. Eso se puede hacer de una manera muy brusca o muy básica, dedicarse al 50% y ya está. O se puede hacer una planificación y los protocolos a seguir para ver cómo puedes prolongar esa ayuda extra lo máximo posible. ¿Qué más? Movimientos de fondos internacionales. No sé si trabajáis con África, con Latinoamérica, con Asia. Hay ciertos mercados en los que entrar y salir dinero es complicado. Entonces, si todo eso lo trasladas a stablecoins o Bitcoin y utilizas redes descentralizadas como la de Bitcoin, puedes mover fondos, puedes mover los millones que quieras en segundos a costes hiperreducidos. Simplemente el hecho de que tú muevas los fondos cuando tú quieras ya justifica para muchas empresas y no hace falta nada más, solamente eso. Depende del caso de eso, evidentemente. Pero hay empresas que solamente por eso ya están interesadas en Bitcoin. Financiación inmediata y sin intermediarios, porque tienes un activo que es un colateral perfecto. No te preguntan ni el apellido. Tú traes Bitcoin y te dan automáticamente un porcentaje en stablecoins o en fiat que necesites. Cero problemas. Tienes que estar negociando con el banco, tienes que estar pidiendo avales, no tienes que pedir nada. Pones tus Bitcoin en un wallet y a partir de ahí pides el porcentaje que quieras solicitar, que te permita ese servicio, que puede ser un intermediario o puede ser directo, y te olvidas de banca, te olvidas de cualquier otro tipo de sistema financiero. Trade finance, todo lo que es la financiación de mercado de comercio internacional. Esto es, si habéis trabajado en comercio internacional, es una locura. Es lo más ineficiente del mundo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente comiendo en el camino y cada uno intenta justificar su rol dentro de esa cadena de valor, ¿no? Y si lo puedes todo digitalizar y lo puedes trabajar directamente sobre red de Bitcoin, aceleras, reduces costes y todos los que están en el comercio, no en la facilitación del comercio, sino en el comercio en sí mismo, se benefician. Pagos de empleados. Esto es una herramienta también para atraer talento a nivel global. Cada vez hay más empleados que están interesados en que se les pague en stablecoins o en Bitcoin para tener esa moneda mucho más fuerte y tener mucha más capacidad de compra a medio y largo plazo. Motivar el precio de la acción, trabajar en todo lo que es una estrategia de tesorería en Bitcoin para que tu empresa pueda tener capacidades de financiación mucho más fuertes en el mercado, que tenga un valor
mucho más elevado del mercado, eso es lo que vamos a ver hoy. Micropagos con Bitcoin, machine to machine, máquina a máquina, pagos con inteligencia artificial, todo esto se puede ver muy facilitado con Bitcoin. Y luego una adaptación progresiva de 360 grados de Bitcoin en la empresa. Esto ya es una locura, es súper interesante porque empieza a ser ya incluso filosófico, porque te cambia todas las perspectivas, te cambia cómo haces el pricing, te cambia cómo haces la relación con tus partners, en upstream y downstream, o sea, con tus proveedores y con tus clientes. Es súper interesante, pero ahí estamos en una fase muy iniciática. Bueno, pasamos a la segunda parte. Aquí entramos en la estrategia de tesorería en Bitcoin. Empezamos con un amigo Michael Saylor, no sé si lo conocéis. En el mundo Bitcoin es hiper conocido. Es el presidente, creo que es el chairman ahora del Board of Directors de Strategy. Aquí lo veis en la foto, esta foto es real, es como, literalmente como lo pillaron en ese momento. Pero es significativa porque se está agarrando el Bitcoin y no lo suelta. Y al que se acerca le pega rayazos. Y es un poco la estrategia de tesorería en Bitcoin. Básicamente lo que te dedicas es a comprar activos, el activo mejor que encuentras en el mercado, que es Bitcoin, y lo te financias con la deuda en la moneda más débil que encuentras, que es fiat, en dólares, en euros, etcétera, etcétera. Tu deuda por inflación se va diluyendo y tus activos se van aumentando. Además, apalanca sobre instrumentos tipo bonos convertibles, IATM, que es el market, que es un sistema por el que vas haciendo emisiones de acciones según quieras, según te convenga, básicamente cuando el precio es más interesante, pero tienes una preaceptación de la emisión de acciones, por lo tanto es como una línea de emisión continua. ¿Por qué? Porque son más baratos, son mucho más flexibles y son interesantes para ciertos inversores, pero lo veremos más adelante. Básicamente utiliza Bitcoin como si fuera real estate. Lo está refinanciando constantemente. ¿El real estate cómo funciona? Pues haces un proyecto de real estate, una financiación, ese proyecto, como es una reserva de valor en el fondo, va a ir aumentando de precio, si todo va bien, y ese aumento de precio te va a permitir refinanciar tus deudas se van depreciando poco a poco y tu activo cada vez vale más. Pues es el mismo sistema. Por supuesto, la valoración de Strategy depende de esa percepción de confianza en el mercado, pero si esa percepción se pierde, hay maneras de poder tratarlo y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo funciona? Pues es un bucle, más o menos es un bucle infinito en el que si todo va bien, si no cambian las cosas, es una gallina de los huevos de oro que te permite estar generando valor constantemente. Primero lanzas acciones, en este caso son de Mister, que son las de MicroStrategy, antes se llamaba MicroStrategy. Con esta emisión de acciones, hasta ahí no hemos explicado, pero en nuestro tema un poco más adelante. No hemos explicado el NAV, pero bueno, el NAV es una de las medidas, lo vamos a explicar más adelante. Que baja el NAV porque estás teniendo más, porque tienes más deuda o más acciones que bitcoins en tu balance. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, no os preocupes. Con el dinero que ganas en la emisión de acciones, compras Bitcoin. Con el Bitcoin, como tu valoración depende del Bitcoin que tienes en tu balance, tu cotización sube, tu valor en el mercado sube. La deuda en tu balance se va reduciendo, emites más deuda, compras más Bitcoin, esa deuda no te sube el número de acciones, te sube la acción, que cada vez tienes más Bitcoin por acción, y vuelves otra vez a ese ciclo. Queda más claro cuando se habla del NAV, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante.
¿A quién se dirige MicroStrategy y las empresas que desarrollan Bitcoin? En realidad no se están dirigiendo al mundo Bitcoin. O sea, si vosotros no conocéis mucho el mundo Bitcoin, sois un público objetivo. Se está intentando comer el 100% del mercado, lo vamos a ver ahora. ¿A quién se dirige? Pues principalmente a grandes inversores, a diferentes fondos de arbitraje, de pensiones, etcétera, etcétera, que no pueden comprar Bitcoin. ¿Por qué? Porque tienen un mandato en el que solo pueden tener acciones, bonos o ciertos elementos, ciertos instrumentos financieros. Entonces, mira, pues, ¿quieres tener contacto con Bitcoin y no puedes comprar Bitcoin? Compra mis acciones o compra mis elementos de deuda. Y además te aporto unos retornos que son mucho más elevados que el resto del mercado. Y también ¿a dónde se van los mercados de renta fija? Bueno, en realidad hay un tercero que no he metido aquí, que es el mercado monetario, porque en realidad siempre estoy sacando los mercados de renta fija, como comentábamos, hasta el 2020, que cuando vino el COVID, funcionaban como si llevaban 40 años en estado en crecimiento, dando unas condiciones muy interesantes. ¿Qué pasa? Desde el 2020 toda la globalización se ha ido cambiando, mutando, reduciéndose, y los mercados de renta fija no son tan confiables o no aportan los rendimientos que aportaban antiguamente. Entonces tienes uno de los mercados, tienes cientos de billones de dólares de boomers, de fondos de pensionistas o gente que está cerca de la jubilación, que lo que quieren es, a mí dame un instrumento que el principal no cambie mucho de valor y que me dé un interés que sea más o menos estable, para que yo tenga una previsión para poder jubilarme. Y tienes cientos de billones europeos, no americanos, serían trillones de dólares buscando alternativas. Entonces, ¿cuál es el mercado dirigible o atacable solo en Estados Unidos? Pues en capital, en acciones, entre 30 y 40 billones. En capital preferente, en acciones preferentes, de 1 y 3. Bonos convertibles, otros 1 y 3. O sea, estamos hablando de entre 35 y 45 billones solo en Estados Unidos. Y eso sin contar con los mercados monetarios. Y si nos vamos al mundo, pues si la riqueza total son 900 trillones y decimos que el mercado de reserva de valor, que en realidad no es solo reserva de valor, pero vamos a decir que sea solo reserva de valor, es el 50% de esto, y que Bitcoin se podría dirigir al 50% del 50%, estamos hablando de 225 trillones. Y la capitalización de Bitcoin está en los trillones. Entonces, es interesante. Esto es el cuento de la lechera, no lo toméis literalmente tampoco, Estos son ideas un poco de cómo de grande puede llegar a ser. No significa que vaya a ser así de grande. Yo creo que sí, pero esa es mi opinión personal. A ver, ¿qué indicadores utilizan las tesoreras? Pues son empresas cotizadas, pero aquí se miden de manera diferente, porque tienen un sistema diferente. No es los futuros cash flows o la evolución del retorno de la inversión, etcétera, etcétera. No trabajan con otras medidas. Y esto es lo que tenemos que haber visto antes para que se entendiese mejor ese ciclo permanente, sin fin, que estábamos viendo antes. Bueno, pues uno de los ratios que utilizan son muy sencillos. Es el market to net value, que es al final es capitalización de la empresa dividido por el valor del BTC. Si el NAV es mayor de 1, ¿qué pasa aquí? Pues estamos pensando que cada acción de la empresa vale más que lo que le corresponde del stock de Bitcoin que tienen. Entonces, si yo estoy valorando, si estoy dispuesto a pagar un premium para quedarme con tu acción, es que tengo confianza de que tú tienes capacidad para acumular Bitcoin mucho más rápido que yo. ¿Y de dónde puede venir esa confianza? Pues porque es una empresa cotizada. O sea, ahora vamos a ver todos los instrumentos que este hombre se ha inventado, porque tiene una imaginación sin fin, la verdad que es un crack, y la capacidad que tiene para crecer y para acumular Bitcoin es impresionante. Pero es que en el mercado, vamos a ver después también crecimientos en el mercado, a veces da un poquito de miedo de lo rápido que va. Y si el NAV es menor de 1, pues indica baja confianza o que hay algo que no está ocurriendo correctamente, porque estoy dispuesto a pagar menos de lo que tú tienes en Bitcoin. Entonces ha tenido que ocurrir algo. En principio, si todo va bien, eso es una oportunidad de compra. Lo veremos más adelante. Bitcoin per share.
sea, es el número de Bitcoin que tienes por cada acción ordinaria. El aumento del ratio significa que estás aumentando, que estás consiguiendo que por las mismas número de acciones tienes que tener más Bitcoin. Entonces tienes más respaldo de Bitcoin y estás creciendo. Entonces justifica que tu valor en bolsa sea mucho mayor. ¿Cómo consigues esto? Normalmente pues con deuda. Con diferentes formatos de deuda que lo que hacen es que no te diluyen las acciones, sino que te permiten financiarte y con ese dinero poder conseguir más Bitcoins. El Bitcoin Yield es el rendimiento de Bitcoin, es el porcentaje de aumento de Bitcoin por acción en un periodo. Esto es para ver un poco, por ejemplo, se suele hacer desde el principio de año hasta ahora, o desde la misma fecha de ahora, el año pasado hasta ahora, cómo ha cambiado el número de Bitcoins por acción. Eso puede ser en un valor absoluto o en... No, es el siguiente, perdón. Que puede ser en valor absoluto o en dólar. ¿Para qué se utiliza esto? Pues bueno, si yo estoy emitiendo acciones, estoy trabajando para ver si en ese periodo yo estoy dando más valor a mis accionistas y se justifica que mi acción suba de precio. Porque al final el aumento de precio de la acción es la energía que necesita la empresa para seguir creciendo. La ganancia del BTC simplemente es la cantidad inicial de BTC multiplicado por el valor anterior, por el crecimiento que hemos tenido durante un periodo. Vale. Bueno, ¿qué tipos de instrumentos financieros lanzan las tesoreras? Pues tienen las acciones ordinarias, no tienen nada de capacidad de voto, son las últimas a cobrar en una liquidación, pero como en cualquier otra empresa, no tienen nada particular. Y por supuesto se benefician del potencial de crecimiento de la empresa vía dividendos. Luego tienen deuda convertible o no convertible. Es así que tienen una posición privilegiada a la hora de liquidar la empresa y son instrumentos puros de renta fija. Al final van más orientados al inversor de renta fija. Dentro de la deuda convertible pues tienes deuda convertible en acciones, perdón, de la deuda que sea convertible o no, tenemos deuda convertible en acciones, esta ofrece un dividendo y pueden convertirse en acciones ordinarias. ¿Se oye bien? Es que me han dicho de apoyarme más acá, ¿sí? Tenemos deuda no convertible, es decir, es deuda perpetua que no vamos a transformar, que no vamos a pagar nunca y que además no es convertible bajo ninguna condición en acción, pero que te da unos intereses y esos intereses son interesantes. Puede ser acumulativa o no acumulativa. Acumulativa quiere decir que los intereses por los dividendos, si no se pagan un año, se acumulan contra un cierto interés de penalización para que los cobres más adelante. Y si es no acumulativa, entonces se pierde. Evidentemente, si dejas de pagar dividendos, pues tiene un impacto reputacional en tu empresa. La elección de los vehículos de financiación, pues como empezaron casi todas las tesoreras y como ha empezado Strategy, empiezas emitiendo acciones ordinarias y preferentes convertibles. En principio lo de preferentes convertibles no te interesa, porque lo que no quieres es que llegue el momento, el evento de conversión y tú estés en un momento de evolución positiva de la empresa, del valor de la acción, que viene el momento de conversión, te convierte en acciones y te las venden todas. Entonces todo ese elemento especulativo de crecimiento te lo pierdes. Entonces al principio pues empiezas ofreciendo preferentes convertibles, pero siempre que puedes intentas quedarte solo en preferentes no convertibles. Las acciones preferentes no diluyen a las acciones ordinarias, entonces todos estos ratios que hemos visto antes no se ven impactados. Tú cuando emites es deuda pura, son como bonos, son acciones preferentes, pero en realidad el impacto es como si fuera deuda de empresa, como un bono. Y las preferentes las puede emitir muy fácilmente, ¿por qué? Porque dan unas condiciones que son mucho más interesantes que los mercados alternativos, y esto lo vamos a ver ahora también. ¿Qué acciones tienen? Aquí no vamos a entrar mucho porque te mareas un poco con los nombres. Han sido muy creativos con los nombres, pero al final terminas perdiéndote un poco.
Tienes el MISTER, que son las acciones ordinarias, como hemos visto antes. Tienes el STRIKE, que son acciones preferentes convertibles. Esto es lo que dijimos al principio, lanzas de acciones y también unas convertibles. Dan un 8% con un valor de liquidación de referencia de $100, pues más o menos son unos $8 por acción. Y en el momento, si llega el evento de conversión y se cumplen todos los requisitos, pues por cada 10 strikes te dan una de MicroStrategy. Luego tienes el strike. Aquí, si veis, ya pasamos de acciones y entramos en alternativas a renta fija. Esto ya es un instrumento de renta fija. Eso está orientado a inversores de renta fija. Aquí son acciones preferentes centradas en ingresos, que son acumulables. El dividendo es un 10% y si no se pagan los dividendos, pues se penaliza al emisor, en este caso Strategy, con un 10% más un 1% anual, hasta un máximo del 18%. Que paga intereses, nunca se devuelve la deuda, son deudas perpetuas y si en un año tienen que dejar de pagar intereses o dividendos, o en un trimestre no se pagan, pues se pueden acumular para el siguiente. El siguiente es Strike, de nuevo estamos con renta fija. Esto ya nos vamos a un mayor nivel de riesgo. Es algo muy parecido, pero los intereses no son acumulables. Aquí ya buscas un perfil de inversor que está más orientado a riesgo. Es un dividendo no acumulativo de un 10%. Y si se cancela el pago, pues se ha cancelado y no lo recibes nunca. Luego que lo canceles o no lo canceles es otra cosa. Ya vamos a ver más adelante cómo no hay mucha voluntad de cancelar pagos de dividendos, por las consecuencias que puede tener. Y el último elemento es el quinto, es el stretch, que esto ya va directamente orientado al mercado monetario. Es una tasa de dividendo variable y proporciona alto rendimiento y estabilidad de precios. El stretch no es rescatable, pero sí que podría ser recomprable por parte de Strategy. Como veis, son herramientas que tienen una serie de obligaciones que son relativamente bajas para una empresa que está trabajando con Bitcoin, que tiene retornos de un 30, de un 35, de un 50% al año. Pues son extremadamente asumibles, siempre y cuando se mantengan esos retornos. Cambian, evidentemente, cambia la película. Vale, pues ¿qué pasa si caen los precios de Bitcoin? Pues en el caso de Strategy, y no es el caso de todas las tesoreras, está bastante colateralizado. Está un 5 aún, es decir, que tiene $5 de Bitcoin por cada euro de deuda que tiene que pagar. O sea, tiene que llegar al 80% de reducción del precio de Bitcoin para que no tenga una paridad de pago a la deuda, ¿no? Si baja del 80%, ¿qué puede pasar? Pues bueno, tiene herramientas que hemos visto que puede suspender el pago de dividendos. Puede reducir el dividendo en su propia, en la acción ordinaria. Puede reducir o puede posponer el dividendo en sus acciones acumulativas. De manera, lo suspendo, pero no te preocupes que el trimestre que viene te lo pago. O podría incluso llegar a suspenderlo en preferentes no acumulativas, o para que si hace eso el riesgo reputacional es mucho más elevado. También puede emitir nueva deuda para pagar lo que le falta por pagar. Otra cosa es que el mercado en esa situación esté dispuesto a aceptar emisiones de nuevas acciones preferentes, en particular preferentes. Y esto es nuevo de la semana pasada. La semana pasada se hizo la primera conferencia de tesorería en Bitcoin en Nueva York, y Michael Saylor pues estuvo comentando muchos temas súper interesantes, pero hubo uno en particular que llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque, si os acordáis de la imagen inicial de que estás agarrado al Bitcoin y no lo sueltas, o sea, en este mundillo vender Bitcoin era tabú. Y ahora Michael Saylor lo que está comunicando es que en escenarios catastrofistas en los que baja mucho el Bitcoin, pues va a hacer todo lo que sea necesario para poder mantener el pago de dividendos. Y eso incluye, en el caso más extremo, incluso venta de Bitcoin. Y esto que era como un tabú, pues ha sido percibido muy positivamente por el mercado. La
acción ha llegado a subir un 6%. ¿Y por qué? Porque es racional. O sea, el no vender nunca Bitcoin era un poco como un cuento para los niños. No os preocupéis, dame todo el dinero, que esto nunca va a ocurrir. No, los escenarios son muy cambiantes, nunca sabes lo que va a ocurrir. Puede pasar un cisne negro y cada vez, no sé por qué, los cisnes negros son más grandes y tienen colmillos y son complicados. Entonces tienes que estar preparado para cualquier situación. Entonces, en este caso voy a intentar no llegar a ese punto, pero si hay que llegar a ese punto, se llega y no pasa nada. Así que vender en un momento dado algo de Bitcoin, pues se vende y luego se recompra, no pasa nada. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que la oferta que está haciendo MicroStrategy no va dirigida al mundo de Bitcoin, va dirigida al mercado financiero general, a todo el mercado financiero. Si quiere comer todo el mercado de renta, si quiere comer todo el mercado monetario, si quiere comer toda la alternativa de reserva de valor, como puede ser real estate o como puede ser las obras de arte, etcétera, etcétera. No es que se lo quiera comer todo, pero al final es una alternativa. ¿Tú quieres una obra de arte o quieres algo que sea mucho más líquido, mucho más fácil de monetizar, de trasladar de un mercado a otro? Bueno, mejor no tienes por qué tenerlo todo en Bitcoin, pero cada vez es una opción mucho más interesante. Muy bien, pasamos a ver cómo se desarrolla el resto del sector, ¿verdad? No todo es estrategia, aunque todo el mundo, digamos, estrategia ha fijado la referencia al mercado, lo que le llaman el playbook, ¿no? Para ver cómo funcionan las tesoreras, pues cómo se puede imitar un poco este comportamiento en otros mercados, ¿no? O incluso dentro de Estados Unidos. Bueno, esta es la lista, esto es muy interesante porque cambia todos los días. En bitcointreasuries.net tenéis el listado de empresas, también hay de empresas privadas, pero el listado de empresas, en este caso públicas, que tienen en sus holdings Bitcoin. No solo las tesoreras de Bitcoin, sino todas las que tienen Bitcoin en su tesorería, ¿no? Entonces de estas vamos a destacar algunas. Primero, Strategy. Ya hemos pasado, todas estas empresas públicas tienen más de 1 millón de Bitcoins, del total de los 21 millones. O sea, la apuesta que ha tenido este último año las instituciones y los corporates en general por Bitcoin ha sido espectacular. Ha crecido, ha venido prácticamente de la nada y ha cogido un rol cada vez más importante dentro del ecosistema Bitcoin. No son para nada, el inversor retail todavía sigue siendo mayorista, pero los gobiernos y las instituciones cada vez tienen una presencia más fuerte. Y en particular las empresas públicas pues tienen una capacidad de financiación, de acceso a instrumentos financieros, como lo hemos visto antes, que es muy, muy potente. Les permite hacer un leverage, un apalancamiento mucho más potente. Bueno, tenemos MicroStrategy, que es más de la mitad de lo que es todo el sector. Tenemos empresas que han surgido hace muy poco, y las vamos a ver ahora. Por ejemplo, la tercera, que es 21 Capital, y la de Bitcoin Standard Treasury Companies. Son empresas que han sido creadas por capitales muy, muy, muy fuertes y en pocos meses han acumulado una cantidad de Bitcoin impresionante. De hecho, están ya terceras y cuartas en el ranking. Son, digamos, han nacido con la intención de competir directamente con una estrategia. Al menos estará en el top 3. Luego tenemos Metaplanet, que es una empresa japonesa que ahora, la historia es súper interesante porque pasa de no ser absolutamente nada a ser la reina del mercado bursátil japonés. Ha sido una locura el crecimiento que ha tenido. Tenemos en Europa el Bitcoin Group, en Alemania Sequence y Capital B, en Francia SmartWeb en el Reino Unido y muchas más que vamos a ver que están saliendo. O sea que en Europa también hay especialmente ahora, la semana pasada en Nueva York, yo vi por lo menos entre 15 y 20 proyectos de tesoreras que están saliendo o que están a punto de salir. Es muy, entonces, espectacular. Ahora vamos a ver cómo evoluciona el sector y todo eso tendrá que ser procesado. También tenemos movimiento en LATAM.
En Brasil, en Argentina, hay movimientos de empresas que están acumulando Bitcoin y que se están posicionando muy fuerte. También se presentaba Arcadia B, que es de México, hace poco también en Nueva York durante la conferencia, pero había sido lanzada apenas un mes antes. Y en España tenemos una también, que es Vanity Coffee, que es pequeñita. Bueno, es que todas son pequeñitas al principio son todas enanas, pero el potencial que tienen de crecimiento es brutal. Vamos a ver el ejemplo de Metaplanet, porque es divertido, sobre todo para que es inversor en Metaplanet. A mí me ha encantado haberlo sido, pero bueno. Es una empresa, mira, el año pasado, el 8 de abril del 2024, era una empresa hotelera, tenía, no sé si eran, no recuerdo, 2 hoteles o algo así. No era rentable, una situación, bueno, no la conocía ni el tato, básicamente. No la conocía nadie. Era una empresa moribunda que nadie le prestaba atención. Entonces, en el 2024 dice, bueno, pues vamos a lanzar una estrategia de tesorería de Bitcoin, liquidamos nuestros activos, cogemos todo el cash, empezamos a emitir warrants sobre acciones, que son como equivalentes a opciones de compra, y compramos a 28 bitcoins. Y a partir de ahí, en unos pocos meses, en julio del 2024, lanzan el plan de 210 millones para quedarse con el 1% del suministro total de Bitcoin. Es una pasada. O sea, de tener 2 hotelitos, es como si, no sé, si tenéis un cuñado que tiene una verdulería y de pronto dice, me voy a comprar el 1% de Bitcoin. Y dices, tú gritas fumado, ¿no? Pues están en camino de conseguirlo, pues, es una pasada. Metaplanet tiene unas condiciones especiales, o sea, al final lo que hacen las tesoreras es buscar la manera le llaman el glitch, ¿no? del dinero continuo, ¿no? O sea, qué defectos hay en el mercado que yo puedo utilizar para sacar el máximo de dinero posible, para hacer este balanceo de deuda con intereses bajos, con moneda que se deprecia constantemente, y para comprar activos que cada vez se van apreciando más, de manera que luego pueda renegociarla, etcétera, etcétera. Entonces, en el mercado japonés sí que hay este glitch que es súper interesante, que es los tipos de interés cero, respaldados por el gobierno japonés en el mercado de bonos japonés. Entonces, a través de ese mercado, pues está consiguiendo financiación como si no hubiera un mañana. Es un crecimiento espectacular. ¿Y la deuda cómo la paga? Pues trabajando sobre sus holdings de Bitcoin. Esto sí que toca en el Bitcoin. ¿Para qué? Pues para hacer venta de opciones con compra cubierta, hacer emisiones de warrants con precio de ejercicio móvil. Tienen diferentes herramientas para conseguirse un cash flow que permita pagar la deuda que están emitiendo constantemente. Entonces ahí están bastante cubiertos. Como veis, el gráfico, y esto no llega a fecha de hoy todavía, pero de los 98 bitcoins que tenían por aquí, en abril, pues no recuerdo lo que tenía, ¿no? Actualmente 25.555 bitcoins. No os digo el equivalente en dólares porque no lo sé, pero es una barbaridad. Y esto era una hotelera con 2 hoteles, ¿eh? Es impresionante. Bueno, luego tenemos 21 Capital. Aquí ya son los que, digamos, son los del barrio rico que vienen a trabajar también aquí, a ver si pueden sacar algún retorno interesante. Aquí tenemos a Tether, que es la emisora de stablecoins, la mayor proveedora de stablecoins a nivel global. Tenemos Cantor, que es una financiera americana. El ex presidente o chairman, no recuerdo que se tenía, es el actual secretario de Comercio de Estados Unidos y ha dejado a su hijo como en Cantor.
y está metido en casi todos los proyectos de Bitcoin importantes que hay en Estados Unidos, haciendo custodia y haciendo diferentes cosas para el ecosistema Bitcoin y también para el ecosistema cripto. Y SoftBank, que es un banco japonés, que es el que mete tickets de miles de millones en startups. Es el típico que te invierte en Uber y demás cosas, ¿no? Con miles de millones, tiene una capacidad de inversión brutal. ¿Qué es lo que han hecho? Han agrupado bitcoins de diferentes empresas. Bitfinex está dentro del grupo Tether y los agrupan y tienen una estrategia de crecimiento también a través de financiación externa. Ahora tienen unos 43.000 bitcoins, algo así. Nakamoto es la fusión de un par de empresas, y aquí ya entramos en temas de aceleradora de tesoreras. O sea, ellos lo que están interesados es como el siguiente paso, ¿no? Si la gente va a montar tesoreras, pues yo quiero ayudar a montarlas. No son los únicos, hay más empresas haciendo esto, pero estos tienen un modelo que está muy orientado a esto y es curioso, ¿no? En el que haces un SIT en la tesorera, haces un deployment, le ayudas a montar todo el proceso de financiación, de custodia, etcétera, etcétera. La haces crecer, haces un exit total o parcial y te vas a la siguiente. Tan campante como si estuvieras con startups, pero estás montando empresas, están poniendo cientos de millones de dólares, euros o la moneda que sea. Haré un pequeño problema, un gran problema, hace poco, estamos hablando del 15 de septiembre, en el que las acciones se desplomaron un 54%. O sea, es un desplome en la tesorería, es muy importante porque pasas por debajo del valor del NAP 1. O sea, que es cuando empiezas a tener un valor cotizado más bajo que los bitcoins que tienes. ¿Por qué? Pues un tema de una negociación de un paquete de inversión que sabía que era restringido y que eran de 200 millones de dólares. Como veis aquí, los paquetes no son pequeños. David Bailey, que es uno de los que está moviendo más proyectos de tesoreras, directamente le dijo a los inversores: mira, lo que estáis aquí a corto plazo, pues podéis ir si queréis, ¿no? Haced lo que queráis, pero eso a largo plazo va a crecer. Y es una de las cosas, suena un poco feo. En este caso yo no lo he analizado profundamente, por lo tanto no puedo decir que este señor lo está haciendo bien, aunque desde fuera externamente pues es un evento que ha ocurrido y lo tienes que gestionar. Pero lo que te cambia el punto de vista, y cuando profundizas un poco más y cuando rascas un poco más en esto, hay una parte que es muy especuladora. Cuando entras en una tesorera, los primeros inversores pueden hacer muchísimo dinero, muchísimo. Pero el resto de inversores también pueden hacer mucho dinero. Y la visión que tenemos generalmente en Bitcoin y en las tesoreras también, no tanto como en Bitcoin, pero bastante, es una visión a largo plazo. Entonces, los movimientos del mercado son interesantes y los tienes que tener en cuenta, pero si tienes una visión más medio largo plazista, todo esto te influye menos. Entonces se basa un poco más en esta aproximación de mirar un poco el largo plazo, porque a corto plazo todo esto lo vamos a gestionar. Tesoreras en Europa, pues cada vez hay más. Capital B es la que inició, creo que es la pionera. Creo que Alexandre Desat, que es el responsable de la estrategia de Bitcoin, estará en Barcelona ahora en octubre. Es un tío muy majete, además habla español y tiene una cabeza bastante bien amueblada, te explica las cosas de pe a pa de manera impresionante. Tiene varios podcasts en español aquí en España y a nivel mundial en inglés y en francés, lo que queráis. Y la empresa está haciendo cosas muy interesantes. Entre otras cosas, trabaja en algunos de los instrumentos financieros que utiliza, en los que la devolución de deudas se puede llegar a hacer en Bitcoin. O sea, no se trabaja solo en activo euro, en este caso, porque está en Francia, sino en algunos casos podría llegar a haber una devolución de deuda con Bitcoin.
Tenemos muchas más. Smarter Web, habíamos comentado, en el Reino Unido, estos están creciendo muy fuertes, están haciendo mucho ruido, trabajando con influencers, moviendo muchísimas cosas y creciendo muy rápido. Treasury lo ha lanzado hace poco, también viene del ecosistema de UTSO, si no recuerdo mal. Son los hermanos de Gemini, los Winklevoss, que han invertido fuerte en Treasury, pero creo que han invertido varios más. Ellos están en Holanda, si no recuerdo mal, Amdax también son holandeses, Aifinho, no sé cómo se pronuncia, pero son alemanes, Banadí, que es nuestra cafetería local. Y cada vez hay más. Yo conozco varios proyectos en Reino Unido, en Alemania, en España, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Que no sé si estén saliendo, pero si es que hay bastante movimiento. Y luego, aparte, por ver algo alternativo, pues claro, si lo lanzas en Bitcoin, pues no vamos a lanzar en Ethereum, vamos a lanzar en Solana, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí TalkD es el equivalente de Michael Saylor en el mundo DC, ¿no? Está trabajando en BitMine y están acumulando Ethereum pues hasta un límite del 5%. Bueno, ellos se autolimitan un 5% porque el problema y la ventaja de Ethereum es que tú puedes conseguir cash flow. La limitación de las tesoreras de Bitcoin es que no tienes un cash flow natural en Bitcoin, salvo que hagas cosas con el activo, salvo que vendas opciones o trabajas con ello, ¿no? En Ethereum puedes hacer staking, que es lo más sencillo del mundo, que es bastante seguro, y te puedes llevar un 3%. ¿Qué pasa? Que si tú dices que vas a acumular Ethereum y que vas a hacer staking y que no te vas a pagar al 5%, es que puedes monopolizar la red. O sea, tienes una economía, un crecimiento exponencial y te quedas tú prácticamente con la red de validadores de Ethereum. Entonces, para evitar que haya miedo en el mercado, creo que es por este motivo, se han dicho, nosotros llegamos a un 5% y es donde vamos a llegar. Y las tesoreras de Ethereum, pues claro, al tener un cash flow, su NAV es mucho más bajo, generalmente, que las de Bitcoin. Están alrededor del 1. Acordaos que es el valor del activo con respecto al valor de cotización de la empresa. Es decir, cuánto me vale el activo que justifica el valor de mi cotización. Entonces ellos están más en un valor equivalente. Y tienen un riesgo añadido, tienen la ventaja del cash flow, pero también tienen el riesgo del bloqueo de fondos en stake. Cuando metes fondos en staking, tú no entras y sales cuando quieres. Tú tardas varias semanas en entrar y varias semanas en salir. Entonces, ¿qué pasa? Si el mercado va para abajo y tú quieres actuar, o el mercado va para arriba y tú quieres actuar, no puedes, estás bloqueado. Entonces, ese es un riesgo que viene unido a este sector. Bueno, vamos a acercarnos al último capítulo, que es el de estado actual, la evolución y el posible impacto que podemos tener. Bitcoin cada vez está más institucionalizado. O sea, os traigo un ejemplo, pero me pareció bastante curioso, de Harvard, que ha metido 116 millones en el ETF de Bitcoin. El iShares, que es el de BlackRock, que es el más grande. Pero es que hace poco estaba diciendo que Bitcoin se iba a cero. Entonces, pero no son los únicos, había mucha gente que lo estaba diciendo, sobre todo en el mundo tradicional, ¿no? En el mundo TradFi, de finanzas tradicionales o en la academia tradicional, que es completamente respetable, porque al final es un activo que cuesta de comprender. Y cuando lo entiendes, nunca lo entiendes 100%. Cada día vas descubriendo nuevas capas de valor que tiene el activo y cosas nuevas que puedes hacer con el activo. Entonces es normal que al principio veas pues, el lado más especulador o no lo terminas de entender y lo desprecias, ¿no? Pero eso es solo un ejemplo de que a nivel institucional, a nivel gubernamental, Bitcoin se está convirtiendo en una herramienta clave. Y si hablásemos, vale que no vamos a hablar, pero si hablásemos de geopolítica, es aún más importante. Si tienes en cuenta lo que está ocurriendo en mercados de oro,
en stablecoins, en pagos de deuda, el rol que puede jugar Bitcoin es muy potente. Vale, a pesar de todo esto, de que es muy bonito, de que es un activo fantástico, pues las tesorerías están bajando sus cotizaciones, ¿no? Esta última parte del año, este último trimestre ha sido especialmente malo para la cotización de las tesorerías. ¿Y por qué puede ser? Pues, por un lado, muchas tesorerías se lanzaron con unas compras muy grandes iniciales y el crecimiento inicial fue extremadamente agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido una reducción del ritmo de crecimiento. Al haber una reducción del ritmo de crecimiento, este es uno de los factores que estuvimos viendo, de los ratios que estuvimos viendo, los inversores también empiezan a bajar el valor asignado a esas tesoreras. Aún así, la capitalización sigue siendo alta. ¿Por qué? Porque tú vas acumulando un activo que tiene una modificación de valor, porque Bitcoin pues, está ahora en la zona colateral de no sé, entre 110, 116, pero va bajando, va subiendo, entonces eso puede afectar. Pero también lo que es interesante es que hay cada vez más empresas tesoreras. Entonces, la capacidad que tiene o la motivación que tiene un inversor para pagar un premium especial para una tesorera se va cada vez reduciendo más, porque tiene más opciones de elección, tiene más mercados, etcétera, etcétera. Empieza la primera consolidación. Esto es de ayer. Stripe adquiere Semler Scientific. Semler Scientific es una empresa médica que empezó a acumular Bitcoin y asumió una estrategia de tesorería en Bitcoin. Y Stripe es uno de los nuevos proyectos de Bitcoin que viene con interés de crecer muy rápidamente. Entonces, ¿cómo puedes crecer rápidamente? Pues comprando una tesorera, por ejemplo, o comprando una empresa que tenga una actividad un poco reconocida, pero luego tiene un cash flow muy interesante. Cojo un cash flow, lo dedico a Bitcoin y empiezo a montar todo el esquema de crecimiento a través de esa empresa, idealmente cotizado. ¿Qué más? Otra tendencia es que tenemos elementos de fuentes de liquidez que son súper interesantes. O sea, la tokenización que va a afectar a casi todos los activos digitales que os podéis imaginar, financieros, pero también al real estate, a productos físicos, a arte, etcétera, etcétera. ¿Qué haces cuando tokenizas? Pues estás desbloqueando una fuente de liquidez. ¿Esa fuente de liquidez en qué se suele transformar? Pues en stablecoins, una moneda fuerte, que es Bitcoin. Luego tienes los ETFs, que ya no es que inviertan en Bitcoin, sino que invierten en tesoreras. O sea, que están retroalimentando el mercado de las tesoreras, están invirtiendo en que cada vez haya más tesoreras que están diversificando en diferentes mercados. Tienes el Genius Act, que hemos comentado antes, que es la ley que te permite lanzar stablecoins 100% respaldadas por deuda americana. Esto, la emisión de stablecoins en dólar va a crecer como la espuma. Cuanto más stablecoins haya, más digitalización de la economía y más facilidad para que todo eso acceda al mundo Bitcoin. Y que más actividades también se vayan digitalizando, que eso también beneficia a los que están ya dando servicios digitalizados de alto valor. Y luego los instrumentos financieros adaptados a cada mercado. O sea, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido de Strategy, espero que hayáis aprendido eso de Strategy, es que están creando una puerta de entrada en cada uno de los mercados. El mercado de renta fija quieren entrar y están buscando condiciones mucho mejores que lo que existe actualmente en el mercado. Tienen una solución para el mercado monetario. Por supuesto, están en el mercado de acciones. Y vía tokenización, pues arte y real estate también pueden estar. Entonces, todo eso son formas de que las diferentes empresas que hay en todos estos mercados se introduzcan cada vez más en Bitcoin, lo metan en su tesorería y empiecen a operar con él. Que luego tienen una estrategia de tesorería en Bitcoin en la que solo hacen tesorería o lo que la mayor parte del valor de la empresa se base en el valor de los Bitcoin que tienen en tesorería, eso es otra cosa. Pero cada vez el mercado puede ser que vaya orientándose cada vez más hacia activos como stablecoins y Bitcoin.
Determinantes que pueden redefinir el sector. Esta es la penúltima slide. Cortamos después, respiramos un poco, ya tenemos un tico en ahí. Tendencias que pueden afectar: aumento del proceso de consolidación. Hay empresas que a lo mejor bajarán del NAP 1 y serán oportunidades de compra. Intentarán conseguir campeones nacionales, no porque sea nacional, sino porque al final esto es una empresa que es como un agujero negro de valor. Se va a traer un montón de financiación hacia ellas. Puede haber en Estados Unidos 15 así, puede haber 5, puede haber una en Europa, puede haber 5 en Francia y 5 en España. A lo mejor es una por mercado. A día de hoy no lo sabemos, pero lo que es casi seguro es que alguna no lo hará del todo bien y tendrá que ser, entre comillas, rescatada o comprada por otra. Y no estará interesada porque querrá conseguir subir su saldo en Bitcoin. Competitividad entre tesoreras de Bitcoin y tesoreras en cripto o híbridas. Uno de los proyectos que vi en Nueva York la semana pasada, que era muy interesante, era una tesorera híbrida, que no invertía solo en Bitcoin, sino que combinaba su inversión con otros criptos. Todavía no ha salido, entonces todavía no se puede hablar mucho más de ella, pero como propuesta de valor puede ser interesante, sobre todo porque van a un mercado muy particular. Pueden ir a un mercado muy particular, que no lo puedo comentar, pero que es muy interesante. Búsqueda de fuentes de ingresos que cubran el coste de la deuda. Lo que decíamos, si Michael Shelley ya está hablando de proteger sus dividendos, pues antes de intentar proteger tus dividendos, a lo mejor no hace falta que estés renegociando deuda constantemente. A lo mejor puedes dedicar una parte pequeña de tus fondos a monetizarlos y que esa monetización te permita el servicio de la deuda sin tener que llegar a esos niveles, a ese escenario catastrófico. Y luego, tesoreras como entidades financieras. Esto es más una visión personal mía. Si acumulas uno de los activos más importantes que hay en el mercado, o que va a ser más crítico en el mercado como moneda más fuerte, pues llegará un punto en que a lo mejor ya te costará mucho más acumular, sino que tendrás que aportar valor también para generar un yield, para generar un revenue que te permita pagar deuda y hacer otras cosas, ¿no? Pues lo más lógico es que empieces a hacer cosas con ese Bitcoin, prestarlo, aportar liquidez en la Lightning Network, esa red que vimos al principio donde se pueden hacer pagos muy rápidamente. Digamos que introducir el Bitcoin en el mercado financiero para que sea un elemento clave en ese mercado financiero. Y los proveedores de esa liquidez muy probablemente puedan ser las tesoreras. Y ya para acabar, ¿cómo puede impactar esto a empresas que no están metidas en el mercado de tesorería en Bitcoin? Ni siquiera están metidas, no tienen Bitcoin, no tienen nada. ¿Les va a afectar de alguna forma? Pues puede ser que sí. O sea, eso no lo veis negativamente, ¿eh? Es simplemente un escenario potencial, ¿no? ¿Qué pasa? Si tenemos empresas que tienen activos muy potentes, esos activos pueden acceder a la financiación mucho más rápidamente. ¿Por qué? Porque son colaterales perfectos. Si hay empresas con colaterales perfectos, mis colaterales que a lo mejor no son tan perfectos, pues a lo mejor me va a costar más esa financiación. Además, yo necesito financiarme. Hemos visto que hay una revolución tecnológica, que hay unos cambios regulatorios constantes, hay unas guerras, unas tarifas comerciales, etcétera. Esto me requiere que yo me esté readaptando constantemente. Tengo que adaptarme a inteligencia artificial, a mercados financieros descentralizados. Todo eso cuesta dinero. Si me cuesta financiarme, puede ser que me quede atrás o que me deje demasiado dinero y que al final no llegue y me echen fuera del mercado. Además, yo sigo trabajando en el mercado financiero centralizado, que funcionan súper bien. Todos hemos trabajado en el mercado financiero centralizado. ¿Qué pasa? Que hay otros mercados que son más eficientes en cuanto a tiempos, en cuanto a costes, en cuanto a seguridad de que no te bloqueen, etcétera, etcétera. Lo que comentamos, por ejemplo, de mover grandes cifras de dinero entre diferentes mercados al principio. Entonces, si mi competidor puede hacerlo y yo no lo puedo hacer, pues a lo mejor pierdo el nivel de competitividad. Y finalmente, puede dar acceso a un público objetivo que
tiene que tener stablecoins o bitcoins. Si yo no estoy en la infraestructura en la que trabajan mis clientes y cada vez más clientes van a trabajar en esta infraestructura, pues a lo mejor no podré ser tan eficiente o tan interesante, o ni siquiera estaré en la misma plano de negociación que puedan estar mis competidores. Entonces puedo acabar siendo expulsado del mercado. Y ya está. Aquí había un par de simulaciones que quizás os dejo para que juguéis un poco con ellas. Son un par de posts en Twitter. Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Lo enviamos por Telegram. Lo enviamos por Telegram y acabamos acá. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo esta tarde. Y bueno, empezamos un poco una sesión de preguntas y respuestas. Vale, pues hacemos una pequeña ronda de preguntas y después ya nos vamos a tomar algo en esa parte del piso. ¿Alguna pregunta para Manuel? Venga. Yo creo que No tengáis miedo. No hace falta. ¿No? Micrófono. ¿Qué tal, Manuel? Hay varias cosas que no he llegado a entender, pero supongo que la pregunta principal es, tú que te enteras mucho más de esto, es Bitcoin